Etapas de la redacción. Durante el proceso de la redacción pasamos por una fase muy importante, la escritura. Hoy les hablaremos acerca del estilo segmentado y cohesionado de la escritura, así como de la cohesión, especificando algunas de sus características. El estilo segmentado se aplica cuando se busca plasmar ideas fáciles de comprender sin necesidad de utilizar términos técnicos o desconocidos. Por ello, se caracterizan por plasmar las ideas brevemente. Utilizan una sintaxis simple, es decir, una manera sencilla de ordenar y combinar las palabras para expresar el sentido de estas ideas. El escrito se elabora mediante un vocabulario previamente conocido. En consecuencia, se vuelve un texto redundante y carece de información. Este es un ejemplo en donde es visible la redundancia de palabras. Este estilo está reflejado en los textos de divulgación. Por otro lado, el estilo cohesionado está dirigido a transmitir ideas complejas con un estilo literario y muy cuidadoso. Sus principales características son expresar ideas complejas a través de una sintaxis articulada. Esto quiere decir un orden más elaborado con el que se transmiten los significados de las ideas principales. Utiliza el lenguaje que el mismo autor ha obtenido mediante la experiencia y la práctica. Gracias a esto, la abundante información se vuelve precisa. Este es un ejemplo del estilo cohesionado, en el cual se visualiza la extensa información. Este estilo lo podemos encontrar en textos literarios, filosóficos, jurídicos, entre otros. ¿Sabías que el estilo segmentado hace uso de oraciones coordinadas, también conocidas como parataxis? Estas oraciones independientes son separadas ya sea por conjunciones coordinadas o utilizar la yuxtaposición, es decir, por medio de signos de puntuación, mientras que el estilo cohesionado emplea oraciones subordinadas, también conocidas como hipotaxis. Estas oraciones dependientes, conformada por la oración principal, que es independiente, y la secundaria o subordinada, que es dependiente a esta última. Por ello, ahora hablaremos de la subordinación. Subordinación. Según Araya y Serafini, la subordinación sucede cuando en dos oraciones se encuentra una que es dependiente, también conocida como subordinada o hipotaxis, a la independiente. Es decir, esta no tiene sentido por sí misma debido a que necesita de una oración autónoma para entenderse de manera gramatical y semántica. En este trabajo hablaremos de dos tipos de proposiciones. Primero, las proposiciones explícitas. Esta contiene un verbo personal, ya sea indicativo, subjuntivo o condicional, y este verbo se agrega por medio de una conjunción o una locución. Por ejemplo, porque, que es conjunción causal, aunque, conjunción concesiva, en la medida en que es locución conjuntiva causal. Por ejemplo, en vez de decir se le había hecho tarde, llamó a un taxi, sería como se le había hecho tarde, llamó a un taxi. Segundo, las proposiciones implícitas. Estas contienen un verbo impersonal. Además, hace uso del participio pasado. Entre sus características está: cuando el sujeto del participio y de la proposición coinciden, el verbo en participio también lo hace. Por ejemplo, no decir llegó a Sicilia y se sintió feliz, sino llegada a Sicilia, se sintió feliz. Segundo, las proposiciones implícitas. Estas contienen un verbo impersonal. Cuando el sujeto del participio y de la proposición no coinciden, es un participio absoluto. Por ejemplo, no es cerró la puerta y luego salió, sino cerrada la puerta, salió. Cuando se necesita volver a formular la oración de la proposición principal para que tenga sentido en participio pasado. Por ejemplo, de las ruinas de la zona no han sido restauradas. Esta situación hace sospechar que faltan fondos. Pasa a las ruinas sin restaurar de la zona hacen sospechar que faltan fondos. Cuando el sujeto del participio y de la proposición no coinciden, es un participio absoluto. Por ejemplo, no es cerró la puerta, última característica, cuando sustituye a las subordinadas explícitas. Por ejemplo, de después de haber terminado los deberes, salió a jugar al patio, pasa a terminados los deberes, salió a jugar al patio. También la proposición implícita hace uso del gerundio.
Entre sus características están cuando las oraciones independientes suceden en un periodo y el verbo personal pasa a gerundio. El verbo que se transforme debe ser el que hace referencia a la situación que sucede antes. Por ejemplo, no, el dentista hacía esperar mucho rato. Este hecho ponía nerviosos a los pacientes. Sino, el dentista ponía nerviosos a los pacientes, haciéndoles esperar mucho rato. ¿Sabías que el participio pasado ayuda a emplear menos palabras y darle elegancia al texto? Además, en las normas, el gerundio comparte sujeto del verbo de la proposición principal. Por ejemplo, los padres dejaron a los niños en casa. Habiendo salido al cine, los dejaron solos durante 2 horas. Otro punto importante es que el estilo segmentado utiliza la coordinación y el estilo cohesionado la subordinación. Cohesión. Designa el conjunto de relaciones o vínculos de significado que es fórica, que aparecerá después. Se pueden utilizar pronombres. Otra clase de cohesión son las conexiones semánticas. ¿Sabías que los marcadores de discurso vinculan? Los conectores son marcadores discursivos que vinculan un miembro del. Los reformuladores son marcadores que presentan el miembro. Los operadores argumentativos condicionan las posibilidades